Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy la Pipa y este es el Club Nagas Tarot que te recibe en esta oportunidad. A ti que eres nueva, que eres nuevo, toma tu snack, agarra un bebestible y comparte con nosotros en este momento. Y para todos los demás que son terriblemente apañadores y apañadoras desde un comienzo, que pertenecían a esos 5 u 8 que siempre me estaban siguiendo y viendo en el canal. Muchas gracias, qué rico que retornan nuevamente. Les deseo lo mejor desde mi corazón y mi mente. Vamos a conectar con una energía totalmente emocional y que está en absoluto disgusto por esta energía que le demanda herramientas emocionales y que en el momento no las tiene, pero eso no significa nada porque las puede adquirir. Hay capacidad para adquirir herramientas que te ayuden a sobreponerte a una emoción intensa, como por ejemplo el odio. De Hangman, el colgado, el odio, el resentimiento, el rechazo hacia un objeto, hacia un cuerpo, hacia una persona, la antipatía. En esa índole se está movilizando la energía, en esa índole emocional. Y la herramienta o las herramientas que puedes utilizar para surfear esta onda emocional, primero es entender que te lleva a tomar una pausa con el colgado. Esto es una pausa. Eso significa que tienes que tomar distancia de la situación, de la persona, de la cosa que te está generando esta emoción intensa, que hoy día obedece a el odio, el resentimiento, el rechazo, la antipatía. En vez de actuar por el impulso, lo que se sugiere entonces es tomar distancia, tomar asiento, descansar, tomar una pausa, no necesariamente una pausa activa, sino más bien tomar distancia para poder integrar perspectivas a esa percepción que está distorsionada o que está recibiendo la información a nivel nervioso, a nivel neuronal, como una neuralgia, como un dolor, como una inflamación, como un rechazo. Hay algo acá que está provocando la señal de amenaza, de alerta, y el sistema nervioso es el encargado de eso, ¿eh? Entonces, neuronalmente, ¿qué se pide? Una pausa. Por lo tanto, probablemente tu cerebro va a funcionar de manera que tú no consigas ni siquiera sacar una palabra porque todo tu organismo se va a poner en modo de defensa evasivo. ¡Pum! En la evasión, en el recogimiento, en el retraimiento, en la suspensión del ser, en ese constreñirse, en ese como no es controlarte, es simplemente estarte quieto o quieta para que la emoción no se convierta en una acción, sino en un entendimiento. Y una herramienta puede ser conversar si está la capacidad y las habilidades instaladas para conversar sobre aquello que está generando esta respuesta nerviosa, que puede ser bien de escape ante la amenaza, querer irse a la zona de comodidad o protección porque hay una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? Aquello que tú interpretas sensorialmente como odio, rechazo, etc. Recuerden que esta información no está dirigida para todas las personas. Tenemos que aplicar discernimiento, pero si el mensaje te ayuda, genial. Y en ese caso, entonces el mensaje son... ¿por qué las circunstancias me están pidiendo aplicar herramientas
de resolución de conflictos emocionales para poder crecer socialmente, para poder validarme socialmente, para poder mimarme socialmente. Ahí tú vas redirigiendo la pregunta según tu situación puntual, porque lo que se solicita es ponerse en contacto con esa emoción, pero no a través de la conversación con un otro, sino que a través de la distancia, para luego entender qué te provocó esa antipatía, qué te provoca el rechazo, qué pasa, que no hay un filtro lo suficientemente fuerte que te separe de aquello que te genera el malestar al punto que te inhabilita, te congela, te quita la acción. Esta es una carta que te hace estar en stand-by. Esto es una carta como quedarte atrapado en el tráfico muchísimo rato, quedarte atrapado en un ascensor muchísimo rato, no poder salir de un lugar porque a alguien se le quedó la llave, por ejemplo, o la llave se rompió y no hay cómo. A nivel mental es la disposición de querer ver opciones, pero no se ve nada aún, por el momento, porque lo que se requiere son habilidades nuevas habilidades para enfrentar una emoción tan intensa como la del odio, el resentimiento, la antipatía y el rechazo, que son humanas. Entonces, ¿cómo gestionar, cómo accionar? 1, toma distancia. Aprovecha que tu mecanismo de defensa lo ve como amenaza y te pide retraerte. 2, inhala, exhala, respira, concéntrate en algo más, busca una manera que te permita comprender a un otro, o que te permita comprenderte a ti en relación con un otro, que por su manera de ser o de hacer te genera esta antipatía. Claro, estas son personas que, si van a resonar, puede ser que el rechazo es hacia sí mismos y hacia sí mismas. Creciste en una posición en donde aprendiste rápidamente el odio, por ejemplo, pero no hacia un otro, sino que hacia ti mismo, hacia ti misma. Este puede ser el rechazo del cuerpo. Claro. Hay algo que no está, que claramente no está para nada balanceado. Hay algo que por más que se trate de ver desde distintas perspectivas, es indudable que es cruzada la historia por un dolor, por una herida de traición. Esa herida de traición puede venir por el lado de quien debiera protegerte, ya sea el Estado, las instituciones, el lado nutricio, el lado maternal, tu propia manera de maternarte a ti cuando estás en estas posiciones de revivir ciertos traumas, dolores, heridas que te llevan a estancarte nuevamente porque todavía no hay un nuevo mecanismo de defensa, pero ese estancamiento es una preparación. Puede percibirse como que estás sin poder superar una situación constantemente, que estás atrapado o atrapada en un patrón que es rígido, pero se tiene que considerar que esta posición privilegiada en la que tú estás, así como le genera incomodidad y rechazo al mundo, imagínate cómo te genera a ti. Tu propia vibración. Entonces el poder dominar, el aprender una nueva técnica para dominar eso, va a tener un impacto increíble en la persona, en la capacidad de la persona. No solo de resistir, sino de salir resiliente de esa situación que es humana, como el odiarse a sí mismo o a sí misma por defecto, ¿cierto? Por historia, como... Y esto es una frecuencia, una vibra, una energía por la que puede estar pasando el mundo, que te permite acceder nuevamente a qué se siente ese estadio de la adolescencia de Dios o del adolescente, que es la ausencia, la falta. Puede que tú en este momento estés pasando por una situación porque tu rol lo requiere para poder contemplar y entender a otros sin tener que revivir la situación constantemente.
Por ejemplo, si tú fueras un sanador o una sanadora, una persona que tiene esa capacidad de hacer que un otro se sienta en refugio cuando está en una situación evidente de dolor, supongamos que consigues que la persona hable de eso o se exprese, le das una suerte de seguridad, pero eso no lo consigues por arte de magia, eso es porque en tu cuerpo, en tu historia, al conectar con esa persona lo sentiste, lo viviste, lo percibiste. O sea, por ejemplo, te ibas a juntar con alguien y antes te dieron ganas de llorar. Entonces detectas que eso no es tu herida, pero entiendes que hay una herida y hay vulnerabilidad. Y si se reconoce que hay una vulnerabilidad emocional dando vueltas, entonces uno no busca enterrar una nueva espada, no busca cuestionar, uno simplemente se queda allí en esa posición incómoda y como que acompaña en la incomodidad. Así que todas estas cartas hablan de un periodo del colectivo social que puede estar experimentando emociones intensas relacionadas con lo incómodo que es sentir dolor por traición, porque te odias a ti misma, a ti mismo, por ejemplo, tu cuerpo. De acá tenemos, ¿por qué digo el cuerpo? Porque tenemos la emperatriz que viene a ser la representación de la belleza. Y luego tenemos la carta de la muerte. Entonces, de verdad, estas son personas que en esta etapa de su vida adolecen por experiencias, por contexto, ¿cierto? Por circunstancias del mundo, por circunstancias del origen, de su propio origen, adolecen de herramientas para poder avanzar en el camino de su propia vida con más beneficios y alegrías. Les toca avanzar por la vereda no de la autoconfianza, no de la autoconcepción, ¿cierto?, de éxito, sino están transitando por la otra avenida, que es venir de una historia que te cultiva el que no vas a poder y que por más que tú entiendes que ya le pusiste fin a tu entorno y que puedes tomar tus propias decisiones, también es un camino de reaprendizaje, porque es todo el sistema nervioso el que está amarrado a una historia. Entonces me da la impresión que las personas con las que estamos conectando son personas que están buscando caminos de reparación al conflicto y están asumiendo responsabilidad en el conflicto, por lo tanto también se están orientando para obtener herramientas sociales que les permitan abordar ese conflicto, porque ese conflicto conlleva esta emoción que es la del resentimiento, el rechazo, el odio. De alguna u otra manera te puedes volver a sentir eso. Supón que cuando adolescente odiabas mucho tu cuerpo, te hicieron muchas críticas respecto de tu cuerpo, señalaron demasiado, fueron demasiado críticos, demasiado de prestar atención, demasiado, por los detalles de la carta, ¿cierto? Todo fue observado. Entonces ese hiperfoco pudo haber sembrado dos caminos, el de wow o el de uy. Y a ti que resuenas con esta tirada te tocó el de uy, experimentar en un otro el rechazo directo y la antipatía. Por lo tanto, tú también vibras con la antipatía. Ahora, ¿cómo lo superamos? Porque te está llevando un sistema nervioso de retirada, de modo avión, de alejarse. Y, y, y lo que se invita acá es volver como a recuperar el goce. Claro, ven, ahí están los juicios, la mirada hipercrítica, la palabra que viene como rayo y que da muerte a algunos aspectos que pueden ser dulces. Esto es una generación completa, por ejemplo, que no comprende el valor de la ternura, entonces le pone fin. Le pone fin a la ternura porque la miran desde una diferencia, desde un sesgo, la ven como amenaza. Y allí vienen las confusiones en la percepción. O sea, se pierde de vista la perspectiva, se pierde de vista el marco general, porque
hay un estado nervioso constante de confusión, de inestabilidad, de amenaza, y bien no puede ser necesariamente tuya de origen, pero hay una introyección. Eso significa que es como que todo eso que te gestó, todo eso que te rodeó, aunque tú ya no estés en la casa de tus padres, de tus tíos, de tu abuela, de tus abuelos, todas esas experiencias que te formaron y que fueron importantes en determinadas edades, te, te activaron un sistema nervioso que ahora debe ser desactivado, y ahí está. Pero aún no se logra. Pero mira, aún no, pero el hierofante, que es el conocimiento, que son las instituciones que tiene que ver con la educación superior, aún no, pero ya se viene eso. Ya se viene eso para ti también. Por ejemplo, si eres un adolescente que solo tú sabes lo que estás batallando en relación a tu cuerpo y tu autoestima, y más encima te tocaba, por ejemplo, entrar a la universidad hace 1, 2, 3, 4 años atrás, y estás en un proceso donde todavía no lo consigues porque casi todos tus recursos psicológicos se te van en sobrevivir a, por ejemplo, un trastorno alimentario, un trastorno de distorsión del cuerpo o dismorfia corporal, esquizofrenia. Lo digo porque soy profesora. Y muchos de mis estudiantes, en toda mi experiencia, en todo mi año de experiencia, yo me titulé el año 2013 como profesora de lenguaje, cuando ellos cuentan sus testimonios, ¿cierto? Y ellas fácilmente abren esa parte y uno la debe oír porque impacta en los estilos de todo. Esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, un montón de personalidades limítrofes, un montón de categorías médicas, ¿cierto? Pero entonces, por supuesto que hay algo que tiene que ver acá con la imagen, con la autoimagen, con el concepto de belleza, con los estándares de belleza que vienen dados por el mundo, por lo que se mueve en el mundo, y que lleva a que muchas personas se quieran quitar la vida. Entonces, atentos allí, es bueno obtener claridad en situaciones. Si es que estás pasando por un momento bastante complicado, en donde de verdad sientes mucho rechazo hacia ti mismo, hacia ti misma, se sugiere siempre buscar la ayuda de un profesional. Puede que tengas bastantes ímpetus, deseos, y tengas que bajarle al deseo. Y por ejemplo, una persona que es muy perfeccionista, o una persona que de verdad le pone mucho esfuerzo a las cosas que hace, pero aún así no le resultan, toda esa frustración también requiere de herramientas psicológicas para que tú puedas redirigirla hacia algo que no te daña a ti, que no daña al entorno. Pero eso es un proceso educativo completo emocional, y eso no se ha dado. No existe como tal, como modelo, en esta tirada, para los que resuenan con este grupo. No está. Entonces te toca a ti levantar todo ese cimiento, incluidos los conocimientos. Las tomas de decisiones pueden estar generando un sinfín de estrés. Las inversiones, las deudas o los contratos. O sea, hay harto material como para que tú estés en una situación en donde la ansiedad te esté desbordando. Sí, pero no justifica, por ejemplo, el hecho de que quieras acabar con tu vida, dice esta carta. Esta ya es la carta de la muerte. Entonces, buscar cualquier orientación, ayuda indicada, un médico psiquiatra, ¿cierto? Un psicólogo, dirigirse a emergencias, a buscar justicia, porque estás pasando por periodos sumamente difíciles. Y aunque no pidas ayuda a gritos, hay algo que se está viendo como que ya es necesario. Es necesaria la intervención. Este puede ser también un hijo, una hija, un adolescente, claro, normalmente. Y por último, como vuelve a salir esta carta que tiene que ver con las pestes, con las enfermedades, con los virus, hacerse un chequeo completo, en este caso con Venus, con la emperatriz, y también quizás ir al neurólogo y cuidarse, que la energía que está pasando por el mundo es la de las infecciones, los virus y las enfermedades.
Así que dejamos esta carta hasta acá. Este es un periodo bastante oscurito en donde hay que enfrentarse a los aspectos lunares que tenemos como colectivo social en el lado inconsciente, y una vez que uno ya habla de esto ya lo hace consciente, pero otra cosa muy distinta es gestionar tu persona con tus propias herramientas y luego integrar eso a la movida en la que está el mundo. Entonces ese es el proceso en el que se está pidiendo ahora bastante atención, porque el entorno está pasando por muchas restricciones, limitaciones, dolores psíquicos, no solo físicos, y es un tema que aquí se tiene que hablar, es un tema respecto del cual se tiene que trabajar porque él involucra al tejido social, y es hablarlo, dicen, gestionarlo, trabajarlo individualmente, devolverle la justicia y la autonomía al individuo en sociedad. Así que te dejo esta carta hermosa para que medites, la de la fuerza, que tus pequeñas obsesiones se transformen en hábitos infalibles y que acompañen tu trayectoria de manera muy bonita y muy divina y afortunada. Nos vemos, que les vaya súper bien.